Hola amigo, buenas, una preguntita. ¿Tienes candidato presidencial? No escuché nada. ¿Tienes candidato presidencial? Sí, ¿Sí? ¿Por quién va a esta altura? por Jimmy Jara. Oye, Jara. ¿En las primarias ya votaste por ella? Sí. Pregunta, ¿no te preocupa que sea comunista, lo típico, Venezuela y eso? No. ¿No? No. ¿No te preocupa porque no crees que podríamos hacer eso o no te importaría que fuéramos como eso? Porque no creo que vaya a pasar eso. Ya. Es decir, si miráis la gestión como ministra, igual tuvo que pactar con los empresarios y lo hizo bastante bien. Las normas que están sacando están dentro de lo razonable y dentro de los estándares de la OCDE. Así que en verdad el discurso como que poco menos que esto se va a convertir en Venezuela está un poco disociado de la realidad. Oye, alguna gente te diría, sí, bueno, pero los gobiernos comunistas como el de Chávez y eso, cuando llegaron al poder decían lo mismo, decían, no, aquí no, todo bien, y después cuando llegan al poder, efectivamente ejercen el comunismo. Sí, pero por la misma moneda podéis decir que los gobiernos de extrema derecha también juegan esa carta. Entonces, lo que yo creo es que tiene que ver más con la correlación de fuerzas institucionales que efectivamente el color político. Al final del día, las reformas que ella está proponiendo no son tan diferentes de lo que está pasando en Europa. Y no vamos a decir que los europeos son comunistas. ¿Cómo qué propuesta ella propone que es lo que pasa en Europa? Por ejemplo, el aumento de la matriz impositiva, el tema del impulso a ciertas cosas, la reducción de las horas. De hecho, nosotros todavía trabajamos más horas que muchos países de la OCDE. Entonces, dentro de todo, ninguna de las reformas es tan así como vamos a apropiarnos de los medios de producción o algo de ese estilo. ¿Qué decir sería más preocupante? Al mismo tiempo, la coalición que la soporta es una coalición de personas que en verdad tampoco son tan comunistas, si lo empezáis a pensar. Oye, ¿y las medidas estas que tú me dices como la rebaja de la hora o la reforma de pensiones, no cree que han colaborado, por ejemplo, con el tema del desempleo que está desatado igual en este país? Desatado es una palabra que me parece un poco exagerada si lo comparáis con el estándar como regional, ¿cachai? Como, igual tenéis que entender que a esta altura del partido estamos lidiando con una economía que todavía se está recuperando más o menos del COVID y todo lo que está pasando con Donald Trump tampoco está ayudando. Entonces, tienes eso por un lado y por el otro lado creo que no es una pregunta tanto de como si una reforma A va a afectar a una reforma B de forma unilateral. Si tuviéramos un sistema que tiene más horas libres y mejores sueldos, podríamos fortalecer el mercado interno y por lo tanto tendríamos más demanda interna. ¿Qué es lo que hacen los alemanes, por ejemplo? Ya, pero Alemania no crece, está absolutamente en recesión, de hecho. Sí, pero quisiera no crecer como no crecen los alemanes. No, porque es un país rico, pero nosotros somos un país pobre. Si no crecemos, es extrapolar la pobreza. Ellos están extrapolando un país que ya es rico. No tanto. Lo que sucede es que, en el fondo, para que Alemania llegara a ser Alemania, tuvo que hacer las reformas que nosotros deberíamos estar haciendo ahora. Alemania se hizo rico cobrando bajos impuestos a las empresas, generando riqueza y después cobrando impuestos a la persona. Sí, pero estoy dejando fuera el plan Marshall. ¿Ya? El plan Marshall lo que hizo fue generar un mercado interno fuerte, en el fondo. Lo que pasa es que la falta de impuestos que se hizo post Segunda Guerra Mundial, y que ya no es así también, digámoslo sea de paso, también pasa que, en el fondo, el hecho de que los capitales extranjeros lograran generar un mercado fuerte generó una empleabilidad que significa que Alemania es más resiliente. Entonces, son ricos porque cuando hay crisis no retroceden, que no es lo que pasa con otros países, que cuando sí hay crisis retroceden. Claro, por la industria. Entonces no deberíamos justamente bajar los impuestos a las empresas para tener más industria. Y por último, en una propuesta más bien de socialdemocracia, cobrar impuestos para las personas. Pero ya Jara quiere subir los impuestos a las empresas. Sí, pero macroeconómicamente hablando, subir o bajar impuestos, mira, los europeos cobran más impuestos que los africanos. Dime dónde están las mejores empresas, ¿cachai? ¿Dónde están las mejores empresas del mundo? En términos de como convivencia con los trabajadores. De las mejores 100 empresas del mundo, ¿cuáles son los países que están más digamos, en el top? Yo diría que la mayor parte deberían estar extrapolándose entre Estados Unidos, la Unión Europea y también tenían los chinos. O sea, es Estados Unidos y Asia. Europa no produce nada, está absolutamente, justamente en recesión, excepto países como Irlanda que justamente bajaron los impuestos. No diría que están en recesión, yo diría que simplemente la expectativa... Alemania está en recesión. No, está en recesión. Está en 0-0, es recesión técnica. ¿Has estado en Alemania? ¿Has visto lo que es vivir en Alemania? Viví en España, que de hecho es un país que está todo el tiempo rescatado por Alemania, y veo cómo es el desastre europeo por el tema. ¿Cómo es que un país en recesión rescata a otros países? No, siempre ha sido el rescate de Europa porque ha sido el motor de Europa, e incluso el motor de Europa, con política socialdemócrata, ahora está absolutamente estancado. Producir un Volkswagen en Alemania cuesta 13 veces más que producirlo fuera. Sí, porque le pagan más a tus trabajadores, mantienes el mercado interno. Entonces, sí, ¿cachai? Podríamos ponernos a pelear todo el día de si 1%, 2%, 3%, pero al final del día, la moneda que uno quiere ver es calidad de vida. ¿Tú te quedas de acuerdo, por ejemplo, un impuesto a los súper ricos? Depende como plantea Janet Jara. Depende para qué se use. Uno está de acuerdo o no, depende de para dónde vaya el amigo. No, pero ¿crees que es útil? En este momento sí, en este momento sí.
creo que Chile ha llegado a un momento de desigualdad en que la misma desigualdad está empezando a estrangular nuestro mercado interno. Ahora, ¿significa eso que hay que estrangular al sector empresarial? Tampoco. Pero me parece que esta cuestión es como una cuestión de equilibrio, en el fondo. En este momento hemos tenido una serie de reformas, que era más que 9, ¿no? Donde Chile tiene demasiado pocos impuestos. Y eso es algo que se ha discutido a nivel macroeconómico un montón de veces. ¿Significa que tenemos que empezar a estrangular a todo el mundo? No. ¿Tú crees que Chile tiene bajos impuestos? Sí, yo diría que sí. ¿Comparado con quién? Comparado con, por ejemplo, la carga impositiva que tienen los países de la OCDE, que yo creo que es nuestro estándar, en el fondo. Si nos comparamos con otros países como de la región, obviamente que vamos a salir mejor o peor. Pero en la OECD el promedio de impuestos a las empresas es 23%, en Chile es 27%. Si calculas toda la matriz impositiva, no. Porque ellos también distinguen entre el impuesto a la empresa, el capital gains tax, y también tienen los impuestos a lo que tiene que ver con la acumulación. Y ahí es donde ellos te pegan el palo. En la mayoría de los países no hay impuestos a la acumulación ni al patrimonio. Solo en España. Y recauda el 0,2% del PIB. España y Finlandia tienen. Y de hecho Alemania también tienen. Recauda el 0,2% del PIB. 0,2%. Todos los países europeos intentaron hacer eso y lo sacaron justamente porque no recauda. O sea, 0,2% del PIB europeo, es caleta, claro. No, porque eso implica crecer menos. O implica que capitales se vayan. Entonces, al final, por el efecto, recaudas menos. O sea, la recaudación es 0,2, pero en el total recaudan menos porque las empresas se van. ¿Por qué no se irían? Porque, en el fondo, a ver, aquí hay dos cosas. Yo miraría con ojo esas cifras, porque la matriz europea es famosamente más alta. Y, de hecho, tanto el FMI como el Banco Mundial han recomendado subir impuestos. Entonces... Eso es porque ellos consideran los impuestos como, por ejemplo, a la seguridad social, que sería como la AFP, lo consideran como impuesto, porque es estatal. En cambio, en Chile, como es privado, lo que es AFP y salud no se considera dentro de la carga impositiva. O sea, si tú ajustas por eso, la carga impositiva es más o menos igual. Ahora, el tema es que los países europeos se hicieron ricos con carga impositiva mucho más baja que la que tenemos nosotros hoy en día. Yo estaría en desacuerdo con eso. Esas son las cifras. Digamos. Por ejemplo, el estudio que tiene mayor trayectoria respecto al seguimiento de cargas impositivas europeas es el de Thomas Piketty. Pero Piketty avala al gobierno socialista de Venezuela. Avale lo que avale, sus datos son sólidos. Sí, pero es uno de los economistas que tiene menor peso a nivel mundial, justamente por eso. Tomás Piketty, Volta y un montón de cosas. Tomás Piketty porque dice que el modelo socialista de Venezuela es lo que todo el mundo debería implementar. Es de los economistas más devaluados de la historia. Yo diría que eso es una exageración un poco grosera. Piketty tiene, de hecho, un partido político que gana elecciones en Europa. Entonces, no sé si está tan devaluado. Y su postura es que en el fondo, efectivamente, como que los impuestos antes eran mayores y por lo tanto se pudo construir un mercado interno. Ahora, ¿eso significa como socialismo? No, porque igual vaya a tener propiedad privada de los bienes, ¿cachai? Si eso no es lo que está discutiendo. Lo que está discutiendo es que el exceso de acumulación genera por sí mismo riqueza. Y la verdad es que si lo miráis, no, tenemos una de las sociedades más desiguales, el promedio de ingresos es de los más bajos que hay a nivel ajustado y tenéis más desigualdad. Entonces, si fuera por que no pongamos impuestos, y eso va a generar... Como Irlanda, por ejemplo, que es el país más rico de la zona euro. Sí, pero está en la zona euro. O sea, hay varias cosas que Irlanda no puede hacer. Es el país más rico de la zona euro porque bajó los impuestos. No sé. Ahí yo creo que el debate es un poquito más complejo. Entonces, pero si subimos los impuestos, ¿no ahogamos a la gente también? No necesariamente. Si lo liberáramos el IVA, las cosas serían un poco mejor. Pero al final del día, tú tienes que distinguir entre la empresa que vive del mercado interno y la empresa que vive del mercado externo. ¿Okay? A la que vive del mercado externo le conviene caleta. Le conviene mucho que no hayan impuestos porque en el fondo se abarata costo. Pero la que vive del mercado interno requiere que el ciudadano promedio tenga el poder adquisitivo para poder comprar sus productos. Entonces, si tienes una clínica dental, por decirte algo, tú necesitas que la persona tenga un sueldo para poder tener, digamos, acceso a sus servicios. ¿Y eso cómo se logra? Yo creo que se logra con políticas de redistribución y con complementación y con productividad. Si la productividad está mal pagada, ¿no? Podés ser productivo y tener un sueldo de mierda. O sea, si tú eres productivo, vas a tener un buen sueldo. Ese es el tema. No necesariamente. La productividad en Chile es un tercio que los países desarrollados en el OCDE. Sí, pero a lo que voy es que la relación entre productividad y salario hace mucho tiempo que está desconectada. O sea, un trabajador de ahora es órdenes de magnitud más como productivo que un trabajador hace 5 o 7 años. Y eso es desarrollo tecnológico. Ahora, ¿su sueldo es mejor? Pregúntale. ¿Por qué crees que la productividad es mayor que antes y está estancada hace una década? Porque lo que hace un trabajador solo, y eso lo puedo ver incluso en mi mismo trabajo, ¿cachai? Pega que antes tenía que hacer un equipo de 7, 8 personas, una persona que sabe Excel, un buen manejo de IA y estáis listo. No necesitáis mucho más. Entonces, pero eso no significa que produzca más para la empresa. Sí, porque por la misma unidad de trabajo estáis obteniendo más productos. No si la empresa vende menos.
No, pero ese es el problema de la empresa. Bueno, pues sí, pero Chile lleva 10 años estancado. O sea, eso es tu diagnóstico. Pero... No, esos son los datos oficiales. 10 años estancados después de la crisis del 80, yo diría... No, después de las reformas de Michelle Bachelet, que justamente subieron los impuestos a más del promedio de la OCDE. Nosotros cobramos más impuestos que Suiza. Sí, porque Suiza tiene un sistema bancario, opera diferente. Como si nosotros tuviéramos el sistema bancario suizo, podríamos hacer eso. ¿No crees que el impuesto lo paga la gente? Porque cuando le subimos los impuestos a la empresa, ¿quién lo paga? Si yo le subo los impuestos a Carosi, ¿quién paga ese impuesto? Carosi. No, pues Carosi lo traspasa a precio y lo paga la gente que compra los fideos. Entonces compras otro fideo. Claro, si yo le subo a todas las empresas... Compañero. Si, no, eso es impuesto. Si tú le subes los impuestos a todas las empresas eso lo traspasan a precio y lo paga la gente común. Ganará la empresa que no se lo pase a los trabajadores. Todas tienen que traspasarlo a precio. Ese es el tema con los impuestos. ¿Por qué Argentina entonces no es Suiza si los impuestos son la panacea? Por estabilidad política, hay montones de razones por las cuales ningún país latino va a ser Suiza. O sea, las empresas deberían ganar menos nomás. Eso es como la propuesta. Podría ser. Yo creo que en el fondo es centrarnos más en la pequeña y mediana empresa. Yo creo que ese es el verdadero motor económico de Chile, son los que proveen más empleo, son los que pagan mejores. Eso no es correcto. Las pymes dan el 45% del empleo y las grandes el 55%. Proporcionalmente hablando, sí. Estoy hablando de que una empresa... El 99% de las empresas son pymes y dan el 45% del empleo. Ya, pero en el fondo estáis hablando de empresas pymes, ¿cachai? No estáis hablando de empresas como grandes. Las pymes le prestan servicio a las empresas grandes. Si tú le subes impuestos a las empresas grandes, si tú subes los costos, eso afecta a toda la economía. Es imposible que solamente el rico lo pague. Eso no existe, en ninguna parte ha funcionado. Yo diría que en varios lugares ha funcionado. Y de hecho, por ejemplo, si miráis gran parte del proceso de crecimiento económico chino, que no es un modelo de mi devoción, por mucho menos, el juego que hicieron ellos fue ese. Y el mercado. No para adentro. Ellos tienen distinguido lo que se llaman las áreas de comercio establecido y las áreas que no son comerciales. Entonces tú tienes, por ejemplo, Guangzhou y todas esas áreas que son, en el fondo, similares a Silicon Valley. La China exporta literalmente mano de obra barata, eso es lo que hace. ¿Y funciona? ¿Pero te gusta ese modelo? A mí, bueno, no sé, pero ¿a ti te gusta? ¿Pagarle poco a los trabajadores para poder exportar un producto barato? Dije que no me gusta, pero lo que sí... Pero lo pusiste como ejemplo. Lo que digo es que hay muchas formas de llegar a un crecimiento económico. Lo que yo discuto es que de repente nos estamos centrando demasiado en crecer un 1, un 2, un 3% y no nos estamos centrando en calidad de vida. Entonces, para volver al tema, ¿más impuestos se traducen en calidad de vida? En este momento yo creo que estamos con una crisis hospitalaria. ¿Las empresas pueden aportar más? Perfectamente se puede. Pero ese debate no puede ser como, ya, todo ahora es privado, porque tampoco está funcionando mucho. Es decir, el sistema privado se hizo cargo de las pensiones y, hermano, la pensión de mi abuela vale conmigo. Pero, ¿qué sistema sería mejor que el privado? Hay que evaluar cuál es mejor para nuestra realidad, pero hay que abrir esa conversación, no asumir que el privado es mejor. Pero es que los datos te dicen que el privado es mucho mejor. Las personas que ponen $1 en la AFP reciben 4 de vuelta. Sí, no, compañero. Sí, claro que sí. Claro que no. O sea, porque si tú miras la pensión promedio de las personas que tuvieron que ejercer labores no remuneradas para poder mantener el hogar, o miras la pensión promedio de las personas que por A, B o C motivos trabajaron igualmente, pero no tienen el capital para poder haber integrado eso, te das cuenta de que el sistema está súper desbalanceado. Yo te dije eso, la persona que puso $1 retira 4. Pero eso sirve para las personas que ponen peso. Y mi problema es que yo quiero que todas las personas que hayan trabajado tengan una pensión digna. ¿Y quién lo paga eso? Tiene que pagarlo el Estado. ¿El Estado se lo tiene que sacar a la gente para poder dárselo a la gente? ¿Tiene sentido? No lo creo. Por ejemplo, yo sé que parte de los impuestos que yo pago, como soy parte de la población joven, que pago en FONASA, por ejemplo, van a pagar principalmente prestaciones que no son para mí. Pero francamente, es el ciclo. Pero no me sirve si tenemos una población con una distribución tan desigual del ingreso. ¿Te gustaría el sistema de reparto, por ejemplo? Me gusta el sistema de Finlandia, de hecho. Como que el hecho de que sea un fondo de reparto privadamente administrado con garantías estatales, creo que combina un poco lo mejor de los dos mundos. Tienes un poco el sistema privado que tiene esta capacidad de invertir y de financiar proyectos privados, pero también tiene ciertas garantías que proveen estabilidad en caso de crisis, que es un poco lo que yo creo que nos falta como Chile. Como la propuesta de Johannes Kaiser, más o menos. Sí, literalmente esa es la propuesta de Johannes Kaiser. Sí, pero para la propuesta de Johannes Kaiser tendrías que tener un estado de bienestar, que es lo que tiene Finlandia, y eso es lo que no va a pasar. No tienes por qué tienes que tener un fondo privado que invierta colectivamente ese dinero y eso inyectarlo en el mercado de las pensiones. Sí, pero el 50% de la propuesta que te comenté es garantías estatales.
Pero ese no es el meollo del punto. El meollo del punto es tener el recurso. No, el meollo del punto es tener un equilibrio de acuerdo entre la forma de obtención del recurso y la forma de administración de ese recurso. Centrarte en una o en otra, como tú dijiste. No en el resultado, en el fondo. Lo que pasa es que el resultado se garantiza no solamente generacionalmente ahora. Podrías eventualmente hacer eso y podrías tener una inyección de capital. Pero una vez que te la gastes, ¿qué pasa? Cuando hay riesgo... ¿Por qué no te vas a gastar? Es un fondo que se invierte y la rentabilidad de ese fondo se inyecta en las pensiones. ¿Qué pasa si el RECO falla? ¿Cómo? ¿Qué pasa si hay una retracción? ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, una nueva guerra comercial y los fondos no dan? ¿Quién corre con eso? No, cuando tú inviertes en commodities, generalmente a largo plazo siempre da. De hecho, la FP siempre ha dado. Solamente en el momento de la subprime fue el único momento donde no dio. Entonces no siempre dio. No, pero al año siguiente recuperó todo. No recuperó todo. Sí, todo. Nadie. Todo y más. Nadie recuperó todo después. Todo y más. La crisis del 2008 es una de las crisis más grandes de la historia. Porque si tú revisas los datos de la Superintendencia de Pensiones, vas a ver que el 2008 hay pérdida, el único año en la historia que ha habido pérdida, y al siguiente año recupera todo y más. Compañero, trabajo en economía no fue así. Esos son los datos oficiales. Sí sé. Pero te estoy diciendo... ¿Están mal los datos de la...? No, te estoy diciendo que si miras los datos, no vas a encontrar eso. Tengo que ir a buscar a mi madre. Vaya, gracias, amigo. Y te recuerdo que como el canal de YouTube está desmonetizado, esto se mantiene gracias al esfuerzo privado y voluntario de los Patreons. Puedes entrar en patreon.com/la mano invisible o hacer una suscripción en el canal de Kik, kik.com/la mano invisible 2025. Ambos links van a estar fijados en la descripción de este video.